Hola niños, espero que se encuentren muy bien. Esta semana del 3 al 7 de agosto veremos el calor y la temperatura. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Conocer la diferencia entre calor y temperatura. Recordemos, todos los objetos del universo están formados por materia. La materia es todo lo que nos rodea, o sea, todo está hecho de materia, ya que estas pequeñas partículas se llaman átomos. Los átomos están formados en su interior por carga positiva, neutra y negativa. La materia en la Tierra se presenta sobre la superficie en tres estados: en sólido, líquido y gaseoso, que las vimos en las clases anteriores. Recordemos que en sólido sus partículas estaban juntas y tenían mucha fuerza de atracción o de cohesión, lo que hacía que estuvieran juntitas y le daban la forma definida. En líquido la fuerza de atracción era menor y eso hacía que no estuvieran juntas y adoptaran la forma del recipiente que se agregara. Y en gaseoso la fuerza de cohesión era nula y era por eso que las partículas estaban por todos lados y el gaseoso no tenía una forma definida. Tenemos acá nuevamente los estados de la materia: sólido, recuerden, líquido, gaseoso, y el cuarto estado que vimos es que era plasma. Menor temperatura, sólido y líquido. Fíjense acá. Mayor temperatura, gas, y el estado plasma es un gas a altas temperaturas. Teníamos los cambios de estado: fusión, evaporación, condensación y solidificación. La fusión era que estaba en sólido y pasaba a líquido, o sea, el hielo se derrite, se transforma en agua, o sea, es agua, pero se transforma en líquido. La evaporación es el estado líquido que está acá y al aumentar la temperatura se transformaba en un gas. Recuerden que fusión y evaporación, por aumento de temperatura, ocurría este cambio. La condensación ocurre de gaseoso a líquido, ¿cierto? Y solidificación de líquido a sólido, y es porque disminuía la temperatura. Ahora veremos el calor y la temperatura, que tiene relación con lo que les hablé en las clases anteriores. El calor y la temperatura. El calor y la temperatura radica en que el calor se define como el movimiento o intercambio de energía entre los cuerpos, ¿ya? O sea, el movimiento que genera un cuerpo o intercambio de energía, eso se llama calor. Mientras que la temperatura es la medida de agitación de las moléculas de un cuerpo. Veamos. La relación entre calor y temperatura es que la temperatura de un cuerpo cambie, debe haber una transferencia de calor, o sea, recibirlos. Tenemos acá el calor y la temperatura. Tenemos su definición. El calor transfiere de energía un cuerpo a otro, o sea, cuando pasa, ¿ya? Y la temperatura, medida de energía cinética de las moléculas en la materia. O sea, las moléculas que están en movimiento, ya, se llama energía cinética. Y ese movimiento genera la temperatura. ¿Qué unidades mide el calor? Los joules y las calorías. Y la temperatura se mide en Celsius, Kelvin y Fahrenheit. ¿Qué instrumento mide el calor? El calorímetro, y la temperatura, el termómetro. Un ejemplo para que entendamos el calor. Una cuchara está caliente, ¿cierto? Transfiere el calor al agua fría de una taza, ¿cierto? Si tocamos esta cuchara
que está caliente, la sacamos del agua caliente y la tocamos, vamos a sentir el calor de esta cuchara. En cambio, la temperatura del agua hierve a 100 grados Celsius, o sea, cuando está burbujeando. ¿Ya? La temperatura del cuerpo humano por lo general es de 37 grados Celsius. Seguimos. Entonces, el calor es la energía producida por la vibración acelerada de las partículas que se manifiesta elevando la temperatura. O sea, el movimiento, ¿ya?, de las partículas hace que se aceleren y esa aumenta la temperatura. La temperatura es la medida del grado de calor, o sea, el movimiento de las partículas. Nuevamente, la definición de calor en física es la transferencia de energía térmica que confluye en un cuerpo con mayor temperatura a otro de menor temperatura. El equilibrio térmico se alcanza cuando la temperatura entre ambos cuerpos es la misma. En física no existe el concepto como la cantidad de calor de un cuerpo. La transmisión de calor se puede ocurrir de las siguientes maneras. O sea, el calor se transmite de la siguiente manera. Conducción térmica. Es la transferencia de calor, es dada por la agitación de las moléculas, que ocasiona la subida de temperatura. La dilatación de los cuerpos, o sea, cuando se estira algo. La fundición de los sólidos y la evaporación de los líquidos. La convección térmica es la transferencia de calor que ocurre entre los líquidos y los gases. Por ejemplo, el agua al hervir. ¿Cierto? La convección térmica sería, por ejemplo, está en estado líquido y al aumentar la temperatura se transformó en gaseoso. Y la conducción es cuando estoy con una cuchara, ¿cierto?, metida en agua caliente y la toco, ¿ya?, y está caliente esa cuchara. Eso es conducción térmica. El calor del agua pasó a la cuchara. La irradiación térmica, el calor es propagado por las ondas electromagnéticas, sin la necesidad de tener contacto con los cuerpos. Por ejemplo, uno cuando se para al frente de una estufa, ¿cierto?, irradia calor y no es necesario que la toquemos para que lleguen esas ondas electromagnéticas de calor. El Sistema Internacional de las Unidades, el calor se mide en unidades de energía joules. También se puede medir en calorías, siendo una caloría o 4.186 joules. La calorimetría es la parte de la física que estudia el calor, es decir, la transferencia de energía de un cuerpo para otro. La temperatura. La temperatura es la magnitud física que mide la energía cinética de las moléculas, o sea, el movimiento de las moléculas, y el estado térmico de un cuerpo. Esto es, mientras más caliente esté el cuerpo, mayor es su agitación molecular. Por el contrario, cuando más frío es el cuerpo, menor es la agitación molecular. ¿Se acuerdan que cuando les dije que había cambios de estado? Era porque las moléculas, las partículas se agitaban entre ellas y empezaban a cambiar. Y ese movimiento, que era el movimiento de la energía cinética, generaba que ese cuerpo cambiara de estado. El termómetro es el aparato utilizado para medir la temperatura, cuyo valor puede ser representado en escalas termométricas, en Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Aquí en Chile usamos lo que es los grados Celsius. En la escala de Kelvin, el valor de punto de fusión del agua es de 273 y se simboliza con la K. Y el de ebullición es de 373 K, o sea, 100 grados Celsius. En la escala de Fahrenheit, el punto de agua de fusión es de 32 grados Fahrenheit, o sea, 0 grados para nosotros, que es lo más frío. Y en el de ebullición, o sea, mayor temperatura, es de 212 grados Fahrenheit. 100 grados Celsius de nosotros, el agua hervida. ¿Ya?
Ejemplos de temperatura y calor. La emisión de calor que produce un foco. Cuando hay un foco encendido, si acercamos las manos vamos a recibir calor. El proceso de calentamiento de un líquido por el que parte caliente y mueve hacia arriba y la fría hacia abajo. La separación de las moléculas contenidas en la unidad de masa, entonces el cambio de la fase líquida a vapor cuando superó el calor de la vaporización. Las aguas de la superficie del mar que reciben la radiación del calor están más calientes que las más profundas. Tocar una cuchara que estuvo en un vaso de leche muy caliente y que consecuentemente también estará caliente. El calor que recibe una persona que está cocinando, pese que esté efectivamente en el lugar que esté parada, efectivamente donde se produce este calor. El doctor, cuando controla un paciente, le toma la temperatura. La fundición de la unidad de masa en una situación sólida, cuando el cuerpo atravesó el calor de fusión, o sea, un metal lo fundieron, que estaba en sólido, pasó a fusión para estar en estado líquido, para moldearlo. El ejercicio físico, que permite quemar calorías. El calor que expele un motor en marcha. Ya, chiquillos, veré un video. ¿Qué tal, amigos de ciencia? Yo soy Elin, el ingeniero, y hoy hablaremos acerca de el calor. Comencemos. ¿Qué es el calor? En física se entiende como calor a un proceso en el que se transfiere energía de un cuerpo a otro o de un sistema a otro. El calor es energía en tránsito y un cuerpo por sí solo no puede poseer calor. Para que haya calor debe haber una transferencia térmica o transferencia de calor. Y esto ocurre cuando tenemos más de un solo cuerpo. Basta con que hayan dos. Si nosotros tenemos dos cuerpos y estos se encuentran relativamente cerca, el cuerpo más caliente transferirá calor al cuerpo más frío hasta que los dos tengan la misma temperatura. Esto es en lo que en física se conoce como equilibrio térmico. Y esto siempre es así, nunca al revés, y todas las cosas en el universo obedecen a este principio. Por eso, si tú dejas un vaso con helado sobre la mesa, este comenzará a derretirse, ya que está más frío que el aire que lo rodea. Y lo que pasa es que el aire transferirá calor al helado hasta que tanto el aire como el helado alcancen la misma temperatura, equilibrio térmico. Y lo mismo pasará si dejas una taza de café caliente sobre la mesa. Como el café está más caliente que el aire que lo rodea, el café transfiere calor al aire hasta que los dos alcanzan la misma temperatura, equilibrio térmico otra vez. Así que en resumen, el calor es una forma de energía. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es una magnitud física inherente en todos los cuerpos, la cual se puede medir con termómetros. Pero, ¿qué mide exactamente un termómetro? Lo que medimos con los termómetros es movimiento. ¿Cómo? Para entenderlo, hagamos un experimento. En este experimento, lo único que vamos a necesitar es una botella y un congelador. ¡Vamos! Lo que haremos será meter la botella solamente llena de aire al congelador, asegurándonos que esté muy bien cerrada y que no pueda entrar ni salir nada de aire. Métela al congelador y déjala ahí un par de minutos. Después regresa y abre el congelador otra vez y notarás que la botella está un poco apachurrada, como si se hubiera salido algo de aire. Pero ¿qué pasó realmente? Ahora vamos a sacar la botella y vamos a colocarla simplemente al aire libre. Si en donde tú vives hay mucho calor, verás cómo se empieza a inflar de nuevo, empieza a recuperar su forma. Si tú vives en un lugar donde hay mucho frío, probablemente este proceso tarde un poco más, pero va a ocurrir. ¡Voilá! Pareciera que nuestra botella ya se infló otra vez. ¿O no? En realidad la botella no se desinfló ni se infló en ningún momento. Lo que en realidad pasó es que el aire dentro de la botella cambió de velocidad. ¿Cómo? Si pudiéramos ver las moléculas y los átomos del aire que hay dentro de la botella, veríamos algo como esto.
El aire está conformado de diferentes moléculas y gases. Estos se mueven muy rápido y al moverse tan rápido, las moléculas necesitan mucho espacio, pero cuando metemos la botella al congelador, como la temperatura del aire dentro de la botella es mayor que el aire dentro del congelador, comienza a perder calor, equilibrio térmico en acción. Debido a esto, las moléculas de aire dentro de la botella comienzan a moverse cada vez más despacio y como ya no se mueven tan rápido, necesitan menos espacio para moverse y por ello pareciera que la botella se está desinflando. Cuando la sacamos del congelador, el aire del exterior comienza a transferir calor al aire del interior. Equilibrio térmico otra vez. Y como las moléculas del aire en el interior de la botella ahora se mueven más rápido, necesitan más espacio, dando la impresión de que la botella se vuelve a inflar. Y esto no solo pasa con el aire dentro de una botella, sino con todas las cosas. Entonces la temperatura en realidad es la cantidad de agitación de las moléculas en un objeto. A mayor agitación, mayor temperatura. Y a menor agitación, menor temperatura. Así que niños, ¿qué aprendimos hoy? El calor es una forma de energía que se transfiere de un cuerpo a otro y este depende precisamente de que haya una transferencia de calor. Esto es análogo a la electricidad. La electricidad son electrones en movimiento y todos los cuerpos tienen electrones, pero si los electrones no se mueven, no hay electricidad. Si la energía de dos cuerpos no se transfiere de uno a otro, no hay calor. Y la temperatura es solo una unidad de medición que mide la agitación de las moléculas en los cuerpos. ¿Y qué es el frío? Bueno, el frío es solo una forma de llamarle a la ausencia del calor. Pero este es relativo, es una forma de hablar. Si tú tienes dos cuerpos, uno a 30 grados y uno a 10, vamos a decir que el que está a 10 grados está más frío. Pero si tú comparas ese mismo objeto con uno que esté a 2 grados, diremos que el de 10 grados está más caliente. Pero como ves, esto que estamos haciendo de llamarle a uno más frío o más caliente es un error, ya que esas mediciones no son de calor, son de temperatura. Así que lo correcto sería decir que uno tiene una mayor temperatura que el otro, no mayor calor. Así que ya sabes, la próxima vez que alguien te diga, oye, cierra la ventana porque se sale el calor, tú solamente dile, amigo mío, eso lo que llamas frío no existe, es solo un mito, una leyenda, una construcción social para manipular tu mente. El calor y la temperatura son cosas distintas. ¿Qué no ves que se están manipulando? Bueno, amigos de ciencia, por mi parte es todo. Ya saben que me pueden apoyar con su rico y suculento like. Suscríbanse si este tipo de videos les gustan y nos vemos. Ahora vamos a evaluar lo aprendido. Transferencia de calor. Vimos que estaba la conducción, la convección y la radiación. Van a identificar en los dibujos el tipo de mecanismo de transferencia de calor que tiene el lugar cada ilustración. Y van a escribir abajo, pueden dibujarlo ustedes en su cuaderno, ya van a escribir abajo el nombre si es conducción, convección o radiación. ¿Ya? Esto lo hablamos en el video en una parte. En algunas de estas imágenes pueden mostrar dos mecanismos de transferencia de calor. Por ejemplo, hay un parrillero ahí asando carne. Acá hay una persona sacando una bandeja del horno con los guantes. Una taza con té caliente. Una olla al fuego. Una enruladora o bucleadora, ya que está para usarla para el pelo, para hacerse los rulitos. Una estufa a leña, un tostador eléctrico, un secador, una plancha, una fogata, una estufa eléctrica y un joven
tomando sol. Ya, chiquillos, cuando terminen esta actividad, le sacan foto a su cuaderno con las imágenes que hicieron y me las van a mandar al correo, pero de preferencia al WhatsApp, chicos, ¿ya? Y recuerden que ese es el ID del Zoom y la contraseña es 1234. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.